Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí. No se quita el miedo, pero se está haciendo la obra del Señor. Vamos al grano. El título de la enseñanza de hoy es El Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Hay un pasaje de la Biblia que nos dice así. Ahorita lo vamos a buscar. Pero quiero recordarles un pasaje que ya lo vimos hace poco, en Apocalipsis 2:10, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, donde se habla de una tribulación de 10 días, donde algunos iban a ser echados en la cárcel para ser probados. Cuando vimos el mensaje de las 7 iglesias. Allí no se les prometió bienestar. ¿Y por qué le puse el título a esta enseñanza? Resulta, mis amados, que este sermón nace en medio de una depresión. Una depresión que me duró muy poco, pero que me dejó muy pensativo, me dejó muy reflexivo en lo que yo había vivido y cómo había actuado. Entonces les cuento, estaba yo con mi papá en el hospital, hablando con él, riendo con él contándome historias del pasado, de algo que se acordaba, y de un momento a otro colapsó. Y yo mantuve la calma, lo ayudé, llamamos a los médicos, ellos llegaron, hicieron todo para ayudar a mi papá, pero donde estábamos era una IPS, entonces había que trasladarlo a un hospital. El hospital quedaba a 2 cuadras, y yo ahí veía a mi papá. Cuando yo entro al hospital, ya me ponen un freno, me dicen, no, entra él solo, usted se queda ahí esperando. Resulta que yo estaba manteniendo comunicación con mi mamá, con mi hermano, con mi esposa, y se me descarga el celular. Y quedo yo ahí afuera, en urgencias, completamente solo, porque yo los mandé a todos para la casa, sin nada que hacer, y pensando en lo que había acabado de ocurrir, que para mí era muy extraño. Estaba hablando con una persona, y de un momento a otro me pueden decir, no, tiene 2% de probabilidades de sobrevivir. Y eso para mí fue un choque duro, pero hasta ahí mantuve la calma. Sigo mirando ahí lo que pasa alrededor, en urgencias del hospital, y veo es solo drama. Entonces arriba está pediatría, y llegan los padres obviamente angustiados con los bebés, lágrimas por doquier. Después llegan unos borrachos llevando a otro borracho que se había accidentado, y después llegan jóvenes. Y el rumor pues de todos ahí es mínimo, iban en moto, entonces todos reímos, pero ya después vuelve a mí lo que había pasado. Entonces traté como de esquivar lo que había vivido, volvió a mí, entonces todos estamos mirando al hospital, yo me volteo, empiezo a mirar una zona verde que había ahí, y de un momento a otro empecé a llorar. Yo decía, pero es que, o sea, yo era consciente de lo que estaba pasando. Mi papá en cualquier momento se podía enfermar, pero ¿qué es lo que yo siento? Y empecé a revivir esos momentos, y llegó 5 minutos después, yo le estaba diciendo, Señor, yo esta vida no la quiero así. Cuando empecé a imaginar cuando tuviera 60, 70, 80 o 100, hasta donde el Señor diga, yo dije, no, yo no quiero llegar así, Señor, si quieres llévame ya. Pero no le dije que me llevara a mí solo, le pedí que se los llevara a ustedes también. Yo, Señor, manda un meteorito que acabe con todo esto porque estoy aburrido, no quiero terminar así. Jamás he pensado en el suicidio. Ya después llegado mi familia, ya me sentí mucho mejor, pero cuando veo a mi esposa, lo primero que le digo es, no te vas a enfermar porque yo no quiero volver a ir a un hospital, yo no quiero volver a vivir eso. Pero inmediatamente caigo en cuenta, ¿no? Es que si no es ella, posiblemente sea yo. Entonces es ella quien me va a tener que cuidar allá. Y ya después vienen los familiares y algún día tendría que volver. Entonces caí en cuenta, borré lo que había dicho, pero siguió la depresión. Y seguí pensando sobre la vida, ¿qué es la vida? ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? ¿Y qué podemos hacer frente a una situación parecida o mucho más grave de lo que yo viví? Llegué a la casa,
e hice un rastreo. Pues hasta ahora no me habían anunciado que iba a predicar, pero yo igual hice un rastreo de la palabra consolación en la Biblia. Y llegué al Salmo 94, donde les invito a que busquemos. Ese no es el pasaje central, esta es la introducción. Salmo número 94, verso 12 al 19. Y dice así: Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. De pronto, para los que tengan la Biblia digital, si tienen la Biblia de las Américas, yo les invito a que la abran. Voy a estar tomando ciertos pasajes de esta versión. Y leyendo este Salmo 94, sí me sentí fortalecido por el Señor, me sentí consolado, pero quedó en mi mente una palabra, y está en el verso 13, que dice, para hacerle descansar en los días de la aflicción. No era algo desde la academia o el estudio de la teología, era algo que yo estaba viviendo. Quedé pensando, bueno, ¿y cómo puede uno descansar en medio de la aflicción? Porque yo, la verdad, hermanos, no descansé. Pero esa es la palabra de Dios. Entonces, seguramente el problema no era la palabra, el problema era yo. Entonces seguí pensando en esta frase, para hacerle descansar en los días de aflicción. Y seguí buscando pasajes. Y encontré unos maravillosos que hoy se los voy a mencionar. Dice el Salmo 119, verso 82. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras le dice al Señor, Señor, ¿cuándo me consolarás? Después fui a Isaías, unos pasajes hermosos que también ya hemos visto aquí en el estudio. Isaías 40, del 1 al 2. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y en Isaías 49 sigue otra palabra de consolación. Gritad de júbilo, verso 13, cielos, y regocíjate tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Estos pasajes me confortaron, me consolaron, y después llegué al Nuevo Testamento, y encontré el que más se asemejaba a lo que yo quería encontrar. Y ahí es donde nos vamos a basar hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 al 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 3
hasta el verso 11. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Amado Dios, palabra que es verdad, que es perfecta, nos disponemos a escuchar tu voz. Abre nuestro entendimiento, Señor, y aplicarla. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno lee pasaje, termina impresionado porque el pasaje es hermoso y empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si uno está deprimido, lee este pasaje y se da cuenta que no está solo, que el Señor está con nosotros. Y después el apóstol refuerza este asunto, porque él dice en un momento: yo perdí la esperanza y los que estaban conmigo perdimos la esperanza de sobrevivir, así como yo en ese momento también perdí la esperanza, que eso fue lo que a mí me confrontó. Perdí tanto la esperanza que le dije: Señor, acaba con esto. Y empecé también a recordar a los personajes de la Biblia, Elías cuando le pide lo mismo al Señor, y también recordé cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, que le decía: Padre, pasa de mí esta copa porque yo no quiero ir a la cruz. En un momento también así álgido, duro, difícil. Pero lo maravilloso que nosotros tenemos es la esperanza, que lo tocó Diego hace 15 días. El mundo ofrece una clase de esperanza, pero es una esperanza pasajera y que muchas veces no se cumple. Y ahora vamos a tocar un pasaje donde se muestra que el pueblo de Israel falló por poner su esperanza en las naciones vecinas y no en Dios. Pero lo que nos cuestiona a nosotros es en quién estamos poniendo nuestra esperanza y en qué nos estamos consolando. Cuando uno mira las posibilidades de consolación, aparece la música. Entonces, escuchar música ayuda a consolarse, estar con amigos ayuda a consolarse, pero al fin y al cabo nadie va a sentir mi dolor, nadie va a sentir lo que yo estoy sintiendo. Por eso la única esperanza que nosotros tenemos es nuestro Dios, no hay más. Solo Él conoce lo que hay dentro de nosotros, y es más, solo Él conoce nuestros más íntimos
secretos, porque a Él podemos decirle lo que queramos. A nosotros nos avergüenza confesar nuestras faltas. Con Dios tenemos plena libertad, porque aquí lo dice, Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces leemos esto y sabemos, sí, además está el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, que Jesús envió para que estuviera con nosotros para siempre. Entonces sabemos que todo el tiempo estamos con Dios. Y esa es la buena noticia del verso 3, que Dios es Padre de misericordias, que nos consuela porque nos ama, que se preocupa por nosotros y que nos envió al Espíritu Santo. Lo perplejo del pasaje, y quizás lo que no nos gusta mucho, si Dios nos consuela, es porque vamos a estar en tribulación. Y esa es la parte que a nosotros no nos va a gustar, porque obviamente la palabra tribulación significa dificultad, llanto, muerte, enfermedad, toda clase de males. Y de hecho, la palabra que el apóstol Pablo utiliza ahí para tribulación era una especie de tortura que se utilizaba en la época, principalmente en Inglaterra, donde a los reos de muerte, a los prisioneros, se les colocaba un objeto pesado encima hasta que murieran. Es decir, los acostaban, les ponían, póngale, un bulto de cemento, hasta que ya el cuerpo no aguantaba, perdían la respiración y morían. La palabra que utiliza el apóstol ahí es esa, de tribulación. Es una presión que nos va dejando a nosotros sin fuerza, sin aliento y lleva a la muerte. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que Dios nos va a consolar en medio de esa tribulación. Y eso es la parte que no nos gusta, porque duele y además nosotros nunca vamos a estar preparados. O sea, desde el concepto uno puede decir, cuando usted esté en una dificultad, órele al Señor. Sí, pero cuando son problemas tan grandes que uno ora y el problema sigue ahí, ¿qué puedo hacer? O sea, no hay soluciones inmediatas que me resuelvan el problema. Y yo le oro al Señor y no pasa nada. Y de hecho, cuando uno lee los salmos, muchos de ellos empiezan así: Señor, ayúdame, es que parece que no me estás escuchando. Señor, no te hagas el sordo para conmigo. Señor, ¿qué pasa? La vida es muy corta y llevo más de la mitad sufriendo. Son quejas que le hacían al Señor porque el problema estaba. Pero todos esos salmos empiezan así, pero terminan dándole gloria a Dios por un proceso de reflexión donde se dan cuenta que Dios se glorifica en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la muerte y en medio de la enfermedad. Y por eso, hermanos, es que nosotros podemos tener esperanza, porque la tribulación para nosotros puede ser igual a la del resto de las personas, pero tiene un propósito diferente. Y además tenemos un consolador diferente, que no es la música, que no es el psicólogo, que no son los amigos, que no son los padres, que no es el esposo, que no es la esposa. Nuestro consolador es Dios, el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese es nuestro Dios. Y parece también una mala noticia, sí, viene tribulación, pero Dios es más importante que lo que pueda venir. Al final la salvación es el propósito principal por el que estamos aquí. Este pasaje hace énfasis en el sufrimiento por causa de Cristo. Y el apóstol Pablo enumera su sufrimiento, yo se los voy a leer. También está en esta misma carta a los Corintios, y es un pasaje conocido. Dice así el apóstol, está hablando de aquellos usurpadores de la iglesia en Corinto. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Él es más ministro de Cristo, porque ha trabajado más abundante que ellos. En azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte. De los judíos 5 veces recibió azotes, 40 azotes menos 1. 3 veces fue azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padeció naufragio,
una noche y un día ha estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 28. Pablo sabe lo que es la tribulación y por eso él puede escribir esta parte, puede escribir este capítulo 1. Y él hace énfasis en el sufrimiento, pero por causa de Cristo. No el sufrimiento por causa de mis pecados, de mis errores, sino por causa de Cristo. Así que, amados, todo el que quiera y se disponga a obedecer y seguir a Jesús va a padecer, porque tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Ahora, Pablo tenía experiencia frente a la tribulación, pero ya en el verso 8 al 10, en el capítulo 1, él habla de perder la esperanza. Y aquí quiero traer a colación algo que decía el hermano John José hace 8 días, de redireccionar todo hacia Cristo. Él hablaba del temor. Entonces recordemos, están los apóstoles en la barca, se levanta la tormenta, la tempestad, ellos tienen miedo, pero cuando ven a Jesús actuando, les da más miedo el Señor. Entonces su temor se redireccionó hacia Cristo. Después llegan a la región de los Gadarenos, tienen miedo de un hombre que vive en los sepulcros, y ahí Jesús lo busca, tienen un enfrentamiento, pero no le puede hacer nada al Señor. Jesús actúa otra vez, muestra su poder, y ya después las personas de Gadara van a ver a la persona que está endemoniada, y resulta que ya estaba en sano juicio y bien vestido. Y también tienen temor de Jesús. Entonces su temor fue redireccionado hacia el Señor. Después él habló de la mujer con el flujo de sangre. Ella tiene miedo porque ella no podía acercarse a la multitud, pero dice, si yo le toco el manto, posiblemente voy a ser sanada. Lo toca, y lo curioso es que Jesús se voltea y pregunta quién la ha tocado. Eso también genera miedo, porque Jesús era un hombre de respeto. Ella se asusta y dice, Señor, fui yo. Por allá levantó la mano, y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y ella también tiene miedo de Jesús, viendo ese esplendor, viendo su poder. Y por último, lo que habló John José es de la hija de Jairo, que es resucitada. Todos creen que está muerta, le dicen a los sirvientes de Jairo que no molesten al Señor. Jesús los saca porque se están burlando de él, y cuando salen todos caminando, porque dice que la niña tenía más de 12 años, y ya todos también tienen temor hacia Jesús. Yo quiero apelar a eso hoy, pero frente a la esperanza. Y Diego también lo decía hace 15 días, los políticos nos están prometiendo esperanza. Los novios a las novias les ofrecen esperanza y viceversa. Y nosotros como seres humanos podemos caer muy fácilmente en aquella persona que nos promete algo. Incluso podemos apoyarnos en la economía, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, la religión. Es que todos los de aquí nos vamos a salvar, entonces ya por eso yo me puedo relajar. Peligro. La esperanza no puede estar en la religión ni en la iglesia. La esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Entonces, debemos redireccionar nuestra esperanza, porque es que se pierde muy fácil. Y les digo, yo la perdí. Y me quedé reflexionando sobre el asunto, porque fue algo muy raro, que en un momento a otro yo estaba tranquilo, y en 5 minutos, al igual que mi papá que estaba hablando conmigo, colapsé. Frente a la tribulación, las circunstancias, a veces podemos orar mucho, pero puede que las circunstancias no cambien. Lo que va a cambiar es nuestra perspectiva frente a la vida, y ese
Y esa perspectiva nos la ofrece este pasaje en el verso 4, cuando nos da el propósito del sufrimiento y la tribulación. Este segundo punto lo titulé Consolados y para consolar. ¿Por qué la perspectiva de vida en nosotros tiene que ser diferente? Primero, porque ya sabemos que vamos a padecer. Ya eso no es una elección, eso no es una opción. Si vamos a obedecer al Señor, vamos a estar en tribulación. Pero, cuando estemos en medio de la tribulación, debemos pensar no solamente en nosotros, sino también en el otro, que no ha vivido lo que nosotros estamos viviendo, pero que posiblemente sí lo vaya a vivir. El dolor, la aflicción, la tribulación, la enfermedad, la muerte de un ser querido, el rechazo, las pérdidas, los errores, ahora todo adquiere un propósito con el Señor. Una vez hice un estudio de Marcos, algo así parecido a lo que estamos haciendo con Mateo, y en el capítulo 3 los apóstoles están impresionados con Jesús, pero él hasta ahí no los ha enviado a predicar. Resulta que van a Nazaret y Jesús es rechazado. Después de que Jesús es rechazado, ahí sí los envía a predicar. Le está diciendo, vea, rechazaron, tranquilos, a ustedes también los van a rechazar. Pero hasta ese momento, lo que narra Marcos, es que hasta los demonios se le sujetaban al Señor. Y hasta ese momento nadie lo había rechazado. Pero Jesús les mostró que no todo era color de rosa. Frente a la consolación que nosotros podemos impartir frente al otro, hay que tener cuidado con una frase que es muy característica de nosotros, y es decir, tranquilo, todo tiene un propósito. Las personas que sufren no van a ver un propósito. Yo no vi ningún propósito en medio del sufrimiento. Consolar no es decir palabras bonitas, consolar es acompañar, a veces es llorar con el otro, también es animar, es confortar y es orar. La definición de consolación tiene dos definiciones. La primera es apaciguar el dolor del otro, pero la Biblia ofrece una segunda definición, y es que consolar también es fortalecer. Consolar es hacer fuerte al otro. Cuando Dios nos consuela, nos está haciendo más fuertes. Y yo ahí me reía, porque cuando yo era niño vi unos dibujitos, no les voy a decir cuáles, pero ustedes van a saber cuáles, donde cada vez que peleaban se hacían más fuertes. Unos allá. Resulta que nosotros somos todo lo contrario. Un boxeador, si ya 40 peleas ganadas, lo más seguro es que la 41 la vaya a perder, porque nosotros nos vamos desgastando físicamente, pero espiritualmente la tribulación, el dolor, la angustia, la aflicción, etcétera, etcétera, nos van a fortalecer. Por eso es que aquí en esta iglesia respetamos tanto a los ancianos, porque tienen la experiencia, son hombres de 1000 batallas. La sociedad anterior respetaba a los ancianos, porque tenían sabiduría. Y yo me acuerdo cuando era adolescente, mi mamá me decía algo y yo decía, no, mi mamá está pasada de moda. Y lo que me decía ella, pasaba. Siempre perdía. Consolar, lo dice el verso 11 de 2 Corintios capítulo 1, también es orar. Contaba un pastor que cuando él le contaba un problema, él inmediatamente oraba, estuviera donde estuviera. Él decía, si yo estaba en el metro y esta persona me contó un problema, ahí en el metro con los ojos abiertos, orábamos. Y él decía algo muy importante, es que si no lo hago ahí, después se me va a olvidar. Ahí les dejo la inquietud. Cuando a ustedes les cuentan algo, si oramos, y les confieso, yo también a veces me olvido de orar por ciertas situaciones que me cuentan. Ahora, mis amados, hay un peligro, el tercer punto, que es el orgullo y la prepotencia para dejarnos
consolar. En Lamentaciones capítulo 1 verso 2 dice: amargamente llora en la noche Jerusalén, y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se le han convertido en enemigos. Jerusalén confió en la fuerza de Egipto y Egipto le falló. Y aquí Jeremías les está recordando, fueron a buscar a sus aliados y ninguno le ayudó porque se apartaron del Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 18, se narra la historia de la muerte de los niños menores de 2 años. Que Herodes manda matar a los menores de 2 años. Y Mateo nos recuerda un pasaje de Jeremías 31 y dice: Raquel llorando a sus hijos y no quiso ser consolada porque ya habían perecido. Y me buscan por favor, segunda carta a los Corintios, ahí donde estamos, capítulo 7, verso 6, donde dice que Dios consuela a los humildes. Nosotros muchas veces sufrimos solos por falta de humildad. Dios consuela a los humildes. El orgullo muchas veces no permite que contemos nuestros problemas, que nos descarguemos con hermanos de la iglesia, y eso hace que se genere un nudo en la garganta, donde a veces no lloramos, pero estamos que sí, pero no, pero es que es el orgullo el que no nos deja. Nos da miedo que sepan nuestra tribulación, y el peligro es que si no lo conocen, no van a orar por nosotros. Y ya en el verso 11 del capítulo 1, Pablo está diciendo: gracias a sus oraciones, porque muestran que Dios contestó. Así que, mis amados, ¿somos una iglesia orgullosa? Yo diría que sí. Y ese es el diagnóstico que yo le decía ayer a Carlos Palacios. Somos una iglesia orgullosa, prepotente, que miramos a los otros un poquito por encima. Decimos que nosotros no hacemos eso. Pero resulta que es que nosotros somos iguales a todos. No solamente a las otras iglesias, somos iguales a las personas que están afuera y vamos a padecer los mismos sufrimientos. Pero que el orgullo no nos gane, porque para eso está la iglesia, y Pablo le está agradeciendo a la iglesia de Corinto eso. Es que vea, él les está diciendo: si yo sufro, es para su consolación, y si yo soy consolado, también es para su consolación, y ustedes también, cuando estén sufriendo, van a ser mi consolación. Parte y parte. La iglesia es una comunidad, la iglesia no son personas apartes. Aquí normalmente antes de la pandemia disponíamos un espacio para saludarnos, porque el saludo muestra el amor que nos tenemos los unos a los otros. No somos personas aisladas. Y el otro peligro que veo como iglesia es que en medio del sufrimiento nosotros no estamos aplicando lo que nos dice este pasaje. O sea, si nosotros sufrimos y somos consolados, tenemos la posibilidad de consolar a los otros. Pero nos estamos haciendo los de la vista ajena. Y que cada uno se defienda y que cada uno se sostenga. Eso no es iglesia. Eso no hace parte de la unidad. Eso no hace parte del llamado que Dios nos hizo para estar aquí. Estamos aquí para consolarnos los unos a los otros y para proclamar, como hicimos ahorita en la alabanza, las maravillas de Dios. Ahorita hablamos de la misericordia. Dios es Padre de misericordia, pero es que Dios no solamente tuvo misericordia de mí, también tuvo misericordia de los otros. Y hay personas que no conocen la misericordia de Dios, y yo soy el encargado de hacerles dar a conocer, de llevarles la misericordia de Dios. Imagínense, si nosotros que conocemos de Dios perdemos la esperanza, ¿es qué podemos decir del que no conoce a Dios? Están esperando palabras de consolación, y eso fue lo que yo vi allá. Gente llorando, pero es que yo también estaba llorando. No podía consolar en ese momento, pero sí quedó en mí esa reflexión. Gracias al Señor
por su consolación, pero no puedo dejar que el orgullo me venza. Y al final decirle, Señor, no, yo me consolé solo. Y tampoco puedo decirle a la iglesia, tranquilos, no tienen que orar por mí. Ese es el peligro del orgullo frente al sufrimiento. Y mis amados, tengo una conclusión y está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y con esto terminamos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17, y lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice así, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. En Reina Valera, el verso 17 empieza con confortar. La palabra griega es la misma de consolación. Quizás no quisieron redundar ahí en el término, pero está pidiendo, el apóstol está hablando de un consuelo eterno, y en medio de ese consuelo eterno que ya tenemos, que el Señor siga consolando nuestros corazones y que nos afirme en toda obra y palabra buena, porque sí necesitamos ser consolados. No somos unos superhombres que no las sabemos todas. De hecho, lo que sabemos es muy poco frente a la realidad, pero tenemos al Señor y eso es suficiente. Puedo estar en miles de tribulaciones, pero si tengo al Señor, tengo forma de salir avante. Sea que muera o sea que viva, la esperanza no se puede perder y el consuelo de Dios es eterno. Así que, amados, yo les invito a que estemos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su consuelo y también vamos a pedirle que quite de nosotros todo orgullo, prepotencia, al sufrimiento. Amado Dios, gracias, porque tus bondades son infinitas, Dios, y al pensar un poco, meditar un poco sobre tus bondades, quedamos maravillados, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, misericordias, consolación. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias, Espíritu Santo, que nos consuela en todo momento. Y Señor, reconocemos dos faltas principalmente. La primera, el orgullo, y la segunda, Señor, es que no hemos hecho la tarea de consolar al otro. Hemos sido muy egoístas también, Señor. Pero estamos aquí para que tú nos moldees, como decía el Salmo 94. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, Señor. Que corrige nuestra conducta, Señor. Permítenos direccionar, encaminar nuestra esperanza y que en todo momento dependamos de ti, oh Dios. Esa es mi oración, nuestra oración, Señor, y la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.